Buenas noches con todos, ¿qué tal? Bienvenidos al instituto y bienvenidas en el día del Jueves Minero, que vamos a hablar sobre las 3 generaciones de mujeres exitosas en la minería. Gracias por compartir con nosotros. Acá tenemos pues que, siendo el Día de la Mujer ayer, hoy día siendo el Jueves Minero, correspondía hacer un Jueves Minero especial y traer a 3 mujeres exitosas que, bueno, conmigo hacen 3 generaciones, porque yo soy la mayorcita, porque ellas no son tan diferentes en años, pero la idea era mostrar un poquito la trayectoria de las 3 en diferentes ámbitos de la minería y cómo han ellas desarrollado su trayectoria, compartir un poco su propósito en el sector minero, cómo ha sido su historia, cuáles han sido los aprendizajes y dar también quizás alguna sugerencia o alguna recomendación tanto para hombres y mujeres que están en la minería y cómo salir adelante juntos pues en esta minería moderna que todos queremos, ¿no? Entonces, queremos conmemorar el Día de la Mujer, que fue ayer, porque han sido muchos años de lucha para muchas mujeres, no solamente en la minería, pero ahora estamos en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, entonces estamos hablando también de las mujeres en la minería, no solamente las ingenieras o ingenieros, sino también de diferentes ámbitos, porque la minería no solamente se trata de los ingenieros o ingenieras, bueno, no sé si desde el punto de vista del idioma castellano se dice ingenieras, creo que no, pero deberían de cambiar eso en todo caso si fuera así. Se ha tenido que superar una serie de pruebas, ¿no?, de dificultades, mitos, para que hoy la mujer pueda laborar en un mundo minero. Todavía siguen habiendo muchos retos, pero también se ha avanzado. Uno de los mitos culturales más acentuados ha sido que la mina es mujer y se pone celosa, por lo que la mujer trae mala suerte, o que la minería implica un trabajo de mucha fuerza física, que no es lo ideal para las mujeres, pero hoy la ciencia y la evidencia han demostrado que las mujeres pueden desempeñarse bastante bien en cualquier sector y sobre todo muy bien en los diferentes ámbitos del sector minero. Innegable, todavía existen brechas, ¿no?, como estábamos hablando hace un momento con Raúl Benavides, sobre todo en algunas de las minas subterráneas que todavía tienen algunos mitos, o no mitos, pero obstáculos que solventar. Pero en general las cosas han mejorado muchísimo. Entonces, sin más, quiero presentar a nuestras invitadas, que es Melissa Mao, gerente regional de marketing de Stracon Tech, a Daniela Rodríguez, que va a estar virtualmente, Acting Mine Manager de Anglo American de Quellaveco, y a Cecilia Sánchez, que es vicepresidenta de Recursos Humanos de Antamina. Entonces, tienen a 3 mujeres exitosas de diferentes ámbitos, diferentes edades, en las que van a poder explicar y compartir con ustedes cuál ha sido su vivencia. Luego de esta exposición, cada una va a hablar 20 minutos. Vamos a hacer algunas preguntas del público, algunos comentarios, y vamos a de repente tener algunas anécdotas entretenidas que compartir. Antes de continuar, queremos agradecer a los auspiciadores que respaldan esta iniciativa, que es Komatsu Mitsui, Maquinarias Perú, International Wheel, Cerro Verde, Famesa Explosivos, Hat Bay Perú, Ferreiro, Compañía Minera Poderosa. En este momento le damos, antes de iniciar la presentación, vamos a darles una breve reseña de Melissa Mao. Es una emprendedora que ha hecho del sector minero tecnológico su hogar durante muchos años. Cuenta con licenciatura en Administración de Negocios Internacionales, además de ser coach ontológico y conferencista internacional, que comparte su pasión por los deportes de aventura y su vida como nómada digital. Además de ser directora de marketing en Guayme, Perú, el cual quiero mucho porque he sido presidenta 2 veces, que bueno que estés ahí. Es mentora del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y de WUM Up, Chile. También lidera Young Mining Professional Perú. Entonces, le damos
Ahora, actualmente desempeña como gerente regional de marketing en Stracon Tech. Adelante, por favor, Melissa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Diana, por la presentación. Muy contenta de estar esta noche con ustedes. Y bienvenidas, bienvenidos a este Jueves Minero, bastante diferente. Veo más talento femenino, me alegra y la felicito por estar aquí, porque el lindo tráfico de Lima a veces es retador, pero qué bueno que se den un tiempo para aprender y juntos también aprender. Yo de ustedes con las preguntas que nos van a hacer y yo también de las compañeras que tengo aquí. Y feliz de estar, Diana. Gracias por la invitación. Qué bueno. Entonces, cuéntanos, Melissa, un poco tu historia y vamos viendo ahí también los aprendizajes, el propósito y qué recomendaciones que puedes dar a las personas que están acá oyéndonos. Sí, claro. Mi historia es bien particular. Como me presentó Diana, yo estudié Administración de Negocios Internacionales y bueno, la clásica cuando estudias esa carrera es quizás en otros sectores, en exportación, en importación y esos detalles, ¿no? Y estaba en 9º ciclo y mi profesor del curso de Supply Chain Management me dice, a 3 alumnos del salón nos llaman, nos dicen, oye, presenten su CV porque una empresa, una minera canadiense está buscando practicantes para el área de logística. Entonces yo dije, oh, qué interesante, minería, no sabía nada de minería, había practicado una vez en mi vida en una agroexportadora y dije, wow, o sea, con un poco de miedo, incluso le dije al profesor, bueno, no sé si realmente sea para el perfil, no sé mucho del sector, pero bueno. Me dijo, tranquila, preséntate. Fui a la entrevista, había muchos jóvenes talentosísimos de diferentes universidades y pues pasamos diferentes pruebas y llegó el gran día que me dijeron la respuesta. Y me dijeron, bueno, Melissa, tú fuiste seleccionada como la practicante en logística. Entonces yo encantada, emocionada, tenía 19 años y dije, bueno, empiezo en este nuevo sector. Era muy gracioso porque en el área habían 17 hombres y yo era la única mujer en logística. Yo no entendía de paradas de planta, mantenimiento, chancadoras, absolutamente nada. Y no les voy a mentir, yo también me frustraba. Entraba al baño y llamaba a mi mamá y le decía, mamá, no sé si puedo soportar esta presión, ¿no? Y todos ingenieros. Y de pronto decían, ¿y qué hace ella acá, la administradora, en un mundo de ingenieros? Y dije, ok, hay 2 caminos. El primer camino es que me rinda y diga, ok, no es para mí, y bueno, empiezo a buscar nuevas oportunidades. Y el segundo camino cambió mi vida, literal, hasta el día de hoy, hasta mis 33 años que estoy en este sector, y estoy fascinada, soy una amante de la minería, he aprendido muchísimo de mujeres talentosísimas y hombres que me han apoyado en el camino. Y bueno, así fue un poco de mi historia dentro del sector. Y bueno, pasó un tiempo, estuve en Mina y siempre tenía esas ganas de emprender. No sabía muy bien en ese momento en qué, pero me gustaba todo el tema de productos saludables, ¿no? Entonces dije, si yo lo consumo, a ver, también seguro otras personas lo quieren, ¿no? Y empecé mi primer emprendimiento a los 23 años. Dejé en ese momento el sector porque me puse al tema de los productos saludables y luego pasó el tiempo y decidí emprender con mi esposo y formamos una consultora que estaba en Perú y en Chile en temas de planificación minera. Entonces ahí otra vez entré al sector con mucha fuerza y el último emprendimiento que tuvimos, que varios de ustedes saben, es DeepPit Technology, ¿no? Entonces que en realidad nunca nos imaginamos hacer tecnología, ¿no? Y actualmente DeepPit ya es parte de una corporación bastante importante en el país que es Stracon. Y DeepPit nace con ese sueño, con ese propósito de transformar la industria minera. Y nosotros, tengo el orgullo de decirlo, que somos la primera startup peruana que crea la primera plataforma digital para el sector minero. Y esa plataforma se llama MineXpert. Actualmente tenemos 4 softwares que ayudan a diferentes minas del Perú como Hudbay y Chinalco. Y la verdad que para mí ha sido un orgullo trabajar con talentos jóvenes, ingenieros de minas, geólogos, programadores, diseñadoras, y aprender. Hemos aprendido en el camino y eso ha sido un poco de mi historia hasta el día de hoy.
un camino bastante retador, pero de mucho aprendizaje. Siempre, como yo les dije, siempre desde los 19 estaba con mi cuadernito emocionada, aprendiendo, ¿no? Y diciendo, ok, si no sé de las paradas de planta, ok, ¿cómo es? ¿Cómo hago las licitaciones? ¿Cómo negocio? Y poco a poco ingresé cada vez más haciendo no solamente minería, sino también tecnología, que es muy retadora, porque tienes y necesitas otros skills, ¿no? Entonces es como siempre estoy aprendiendo y estoy contenta por ese camino. Y también creo que te relacionaste con gente en Australia, Sí. estabas trabajando internacionalmente con varios colegas, ¿no? Que estaban Sí. peruanos, pero que estaban en Australia, que tengo el gusto de conocer algunos. Y eso fue creciendo y lograste después desarrollar este software, o sea que de felicitaciones. Gracias. Cuéntanos cuál fue tu digamos, lo que te movía, porque entiendo también que tu esposo es minero. Sí, exacto. O sea que han hecho una pareja minera y han sacado adelante cosas nuevas. O sea, qué bonito también trabajar en equipo. Sí, sí, totalmente. De hecho, son casualidades de la vida. Muchos me dicen, oye, Melissa, ¿tú has conocido a tu esposo trabajando en mina? No, nosotros nos conocimos estudiando, o sea, ya hace muchos años atrás, ¿no? Y casualidades de la vida, él en ese momento se encontraba trabajando en Antamina. Él tenía en ese momento 29 años y estaba liderando el área de planificación minera, y yo lo veía súper capaz, y le decía, él es Jorge Lozano, le decía, Jorge, ¿por qué tú no haces, no sé, consultoría, una cosa así? Y yo ya tenía el bichito de emprender, ¿no? Hasta que se animó y juntos formamos esa consultora, y luego vino el tema de DeepPit. Y creo que hemos aprendido juntos en el camino, y creo que también es retador trabajar con tu pareja, ¿no? En algún momento les tocará, o yo lo han vivido, pero creo que una frase muy, muy sabia de mi abuela es como, ustedes están trabajando para un propósito juntos, ¿no? Y es como que va para la familia, ¿no? Entonces fue muy bonito y hasta ahora seguimos en ese camino, ¿no? Entonces, si ya saben por ahí algún consejo que necesitan de cómo trabajar con su pareja, aquí me tienen. Y Melissa, cuéntanos qué aprendizaje ha sido uno de los más rescatables que puedas compartir en todo digamos, tiempo que has estado en la minería, como mujer, digamos, ¿no? Claro. Sí, el primer aprendizaje, como yo estaba rodeada de mucho talento masculino, y ellos, pues obviamente la mayoría me duplicaba la edad en ese momento, dije, tengo que aprender. Y empecé a aprender muchísimo de tecnología, de minería y etc., ¿no? Entonces es como cómo mejoraba mi comunicación, empecé a mejorar mis habilidades, empecé a exponer lo que yo no quería hacer hace muchos años atrás, ¿no? Decía, no, tengo miedo, no quiero hacerlo, hasta que llegó el momento y dije, bueno, si quiero realmente dar un paso importante en mi vida, tengo que mejorar mi liderazgo. Y de verdad que yo les doy un mensaje muy importante ahí, es que para mí el liderazgo ha sido el día y la noche, aprender, crecimiento personal, relacionarme con personas que hayan logrado en ese momento lo que yo quería, ¿no? Yo estaba súper pegada a líderes muy importantes y Diana es testigo de eso, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos con mis socios de Australia, la invitamos a Diana que nos dé un mentoring, que nos diga, oye, mira, estamos haciendo esto, y empezamos a compartir. Entonces, eso ha sido un gran aprendizaje para mí, empezar a tocar puertas, no tener vergüenza, buscar proyectos, buscar la forma de cómo hacerme conocida en un mercado donde todavía no se crea tecnología. Nosotros empezamos en el 2020 a crear tecnología y todos nos decían, qué locos, ¿cómo van a crear un software que utiliza inteligencia artificial para predecir el comportamiento de la mina, ¿no? Entonces, nosotros, no crean, nos daba miedo, pero decíamos, oye, estamos seguros de lo que estamos haciendo, vamos. Y eso fue un aprendizaje inmenso para nosotros empezar a confiar y darnos cuenta que las carreras STEM se tienen que impulsar muchísimo, todo lo que es tecnología, innovación, matemática, ciencia. Chicas, ustedes que me están escuchando, métanse mucho más profundo a ese tema. No digo que se vuelvan
expertas programadoras. Yo no soy programadora, pero tienen que entender ciertos lenguajes, tienen que entender cuando vean un proyecto de envergadura mucho más grande, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido muy importante y rodearme de personas que me inspiran. Yo creo que ese también ha sido un bonito camino. Y Melissa, para terminar, para seguir con nuestras otras protagonistas hoy día, cuéntanos, porque el título de hoy pues es Tres Generaciones, ¿no? Entonces tú eres una de las más jóvenes, tienes 33 años. Cuéntanos cómo el hecho de ser tan joven, pertenecer ¿cuál generación sería la tuya? Ya pierdo la cuenta, pues millennial, eres menos que millennial todavía, creo, ¿no? Por ahí. El otro. La generación Z, ya no... Y, ¿no? La generación Y eres tú, la generación Y. Como generación... Suena gracioso. Como generación Y, cuéntanos cómo has podido trabajar en un mundo minero, pero también al mismo tiempo trabajar con intergeneracional, porque en una mina pues hay gente mayor, hay gente, ¿no?, de mediana edad y hay gente joven. Entonces, ¿cómo va cambiando también un poco las dinámicas a medida que también gente más joven va entrando a la mina, pero también hay gente todavía que tiene su modo de ser distintos, y cómo has tenido que de repente adaptarte a un poco la mentalidad un poquito más tradicional o menos ágil que se requiere ahora en el mundo en el que estás tú, ¿no? Sí, bueno, ha sido retador porque siempre he estado trabajando con personas un poquito mayores, pero también muy sabias, y yo he sabido respetar eso. Bueno, creo que viene eso desde casa, ¿no? Saber respetar que son personas que tienen una amplia trayectoria y yo apoyarme de ellos, de esa sabiduría. Y creo que las personas que me han rodeado también han tenido esa oportunidad de ver aprendizajes en mí. Entonces, cuando yo he visto alguna limitante de toma de decisiones ágiles o de ciertos conceptos quizás no tan modernos, lo que yo he hecho es explicar mi punto de vista y comentarles, este proceso creo que debería ser en 2 pasos y no en 10. Entonces, pero explicarles, porque yo creo que cuando confrontas ya viene un tema de que, ay, no sé, porque tú eres antiguo, o porque eres antigua, o tú porque eres chibola. Yo creo que ese concepto no, sino es abrazarnos y caminar en este camino de la vida, en realidad, que todos aprendemos, que todos generamos valor. Y bueno, hasta el día de hoy también trabajo con personas incluso menores que yo, ¿no? Entonces, y también mayores. Y yo he hecho que esa parte de trabajo en equipo sea muy rico en aprendizaje. Entonces, cuando ustedes se toquen con una persona que tiene una amplia trayectoria, hay que aprovechar, hay que conversar, y esas historias de vida yo creo que impactan muchísimo, así como las que yo les estoy contando cuando yo ingresé a los 19 años, llena de miedos y 1000 prejuicios al sector, pero que al día de hoy doy fe que sí se puede, que sí es posible, que el sector minero necesita líderes, agentes de cambio, y que las mujeres también tenemos esa voz, ese voto para poder seguir adelante. Yo creo que eso ha sido un mix bastante interesante. Gracias, Melissa. Bueno, un aplauso por favor a Melissa. Gracias, gracias. Bueno, ahora a continuación le cedo la palabra a Daniela Rodríguez. Daniela va a estar virtualmente, espero que esté por acá en algún momento. Daniela es ingeniera civil de minas, chilena, apasionada por la operación minera, ha desarrollado sus 16 años de carrera principalmente en compañías mineras, donde ha tenido la oportunidad de ser la primera mujer en asumir jefaturas operativas en los distintos procesos de extracción minera. En este periodo se encuentra en Quellaveco, se incorporó desde el 2021 y desempeñándose como Active Mine Manager de Anglo American, pero ha trabajado en compañías muy importantes como en BHP, ¿no?, Escondida, ha trabajado en varias minas y ahora nos va a contar un poquito su historia. Adelante, Daniela, si ya estás por ahí. Sí, estoy por acá. Hola, buenas tardes. Estás en la mina misma, ahí estás. Sí, por supuesto. Aquí en mi hogar. Estoy acá en mi oficina.
Bueno, para contar un poquito mi historia, he estado pensando bastante, en verdad, desde que recibí la invitación. Em, y voy a partir desde por qué entré a estudiar ingeniería civil en minas. Es una historia un poco extraña porque la verdad es que yo siempre he sido muy fan de la historia, de leer historia de Chile, de Sudamérica. Y la cosa es que yo en mi cabeza de 17 años, que es cuando uno entra a la universidad, pensaba en que la minería era como algo antiguo el concepto anterior, el concepto ese de que la gente vivía ahí mismo, de que había cierta conexión, identidad. Tenía como una idea un poco romántica de la industria. Y también se sumó el hecho de que en las ingenierías en global yo percibía, no sé, era un prejuicio de ese momento, que iba a tener que tener mucha vida en oficina. Entonces decidí buscar qué ingeniería me podría servir que me permitiera estar al aire libre. No son motivos muy técnicos para la decisión que tomé, pero desde ahí creo que fue una corazonada, no sé qué habrá sido, pero la verdad es que fue una muy buena decisión. Cada vez que fui avanzando durante la universidad me fui dando cuenta cada vez que me gustaba más, que me parecía interesante, y ahí fue cuando fui tomando la decisión y la convicción de que yo me quería desarrollar en operaciones minas. La decisión igual era, o sea, la opción era difícil porque efectivamente existían esos mitos que ustedes mencionan. Igual cuando yo salí de la universidad ya estaba un poquito más abierto el mercado. Y de ahí tuve la oportunidad, una vez terminada la carrera, tuve la oportunidad de ingresar a BHP como por el programa de graduados a Minera Escondida. Y bueno, me costó un poquito llegar, me demoré un año en lograr obtener mi primer ser jefa de turno. Ahí ingresé con una colega que vi que está ahí, una amiga. Con Jacqueline fuimos las primeras jefas de turno de terreno de Escondida. Si bien es cierto, habían estado algunas colegas antes, pero no con jefatura de terreno. Entonces, fue algo bien especial. En base a lo que tú le preguntabas a la exponente anterior, Elisa, me tocó justo a mí un grupo de operadores muy mayores. Dirigir como mi primer trabajo, yo con, no sé, 25 años y el promedio de ellos 55, y toda una vida trabajando en el cerro. La verdad es que fue una experiencia muy intensa, muy interesante, porque entender que uno se convierte en el líder de un grupo de personas que sabe mucho más que tú en un montón de aspectos. Entonces, ahí fue cuando entendí que teníamos, o sea, que uno tiene que ser humilde, uno tiene que entender que son los operadores o los viejos, como les decimos en Chile, los que hacen el trabajo, saben cómo hacerlo y uno tiene que tener esa flexibilidad de aprender de ellos. Y desde entonces, desde que entendí aquello, he ido avanzando en mi carrera con ese espíritu, de siempre tratar de tomar lo mejor de las personas, escuchar, adaptarme, porque como les decía ya eran personas mayores, varios incluso estaban en tiempo de retirarse, estaban en ese proceso. Pero me dejaron un montón de enseñanzas, fueron bien generosos conmigo. De ahí tuve la oportunidad de pasar a otro, el primero era servicios auxiliares que le llamamos. Ahora pasé después de eso a perforación y me enamoré en realidad de esa área. Era algo que me gustaba desde la universidad. Es un área bien técnica, con operadores que tienen un perfil un poco distinto a todo el ámbito minero.
Y ahí en realidad siempre he dicho que tengo corazoncito de perforista, porque ellos me enseñaron mucho y fueron muy generosos. Y ahí se produjo una de las primeras anécdotas graciosas que en el fondo ya llevábamos un par de meses trabajando y tuvimos una actividad y ahí me confesaban, ellos me decían, es que Daniela, yo cuando me dijeron que iba a tener una jefa, yo decía, ¿cómo hablábamos entre nosotros que cómo íbamos a actuar? Porque en el fondo, ¿qué pasa si se siente mal, si se pone a llorar? Así, tenían todas esas cosas en su cabeza. Y ellos me decían, pero no ha sido así, hemos aprendido harto. Y ahí fue una de las primeras bromas que, que hicimos. Yo les dije que en el fondo podían trabajar conmigo porque tenían continuidad de mando. Los mandaban en la casa y los mandaban en el trabajo. Así que esa fue una de los buenos recuerdos de estar con el equipo, entender que el contacto directo con las personas es lo que más me gusta de la operación minera, porque ahí uno tiene esa opción de ver el liderazgo, de ver a la gente crecer, desarrollarse. Bueno, y luego ya he ido avanzando, también pasé por el despacho mina, que también es un área muy bonita. Y ahí me he ido desarrollando. Posterior a eso fui jefe de operaciones en Cerro Colorado, en Los Frunces. Y el trabajo anterior fui superintendente de perforación y voladura. Y ahí surgió la oportunidad de venirme acá con una asignación internacional. Me vine como superintendente de desarrollo mina. Y ahora en la actualidad estoy haciendo el cargo de gerente mina interino. Eso como a grandes rasgos, no sé si... Sí, claro, buenísimo. Bueno, nos cuesta un poquito, no sé si a mí, que estoy un poco lenta, porque o es la virtualidad, pero a veces nos cuesta pescarte no sé si es por el dejo chileno o es porque estoy media sorda, pero, pero no, me cuesta seguirte, pero sí te hemos entendido. ¿Lo hemos entendido, sí o no? Ah, ya, ok. Pero cuéntanos un poquito cuál ha sido, cuéntanos también cuál ha sido un aprendizaje que lo has mencionado ya, que has tenido, que el tema intergeneracional y todo, pero como mujer, digamos, más adelante, ¿cómo han sido tus mayores retos para poder subir? Porque muchas chicas empiezan bien, ¿no? Son contratadas, trabajan algunos años, pero después como que se siente que no son, he leído un estudio que hizo McKinsey que menciona que después no son muy acompañadas o patrocinadas, como le quieran llamar, mentorizadas, y que pierden un poco el hilo de su trayectoria profesional y que ven que hombres son los que reciben los cargos más altos, digamos, cuando ya empiezas a seguir creciendo dentro del mundo minero. Pero en tu caso parece que eso no ha sido así. Entonces, ¿a qué crees que se deba y a qué lo atribuyes? Debe ser algo de tu parte, pero también de repente de los ambientes donde has estado. ¿Qué puedes compartir en ese respecto? quizás la historia completa suena un poco más fácil, pero la verdad es que yo he vivido todas esas etapas. La verdad es que ha sido bien duro en muchos aspectos, porque cuando recién entré al choque cultural, yo venía de colegio de mujeres, un ambiente mucho más acogedor, mucho más cercano. Y acá encontrarme con ese cambio de cultura también fue un problema. Lo que ha ido significando para mí en general es el tema de la adaptación. He tenido que irme adaptando. Como dice el dicho, el que sobrevive no no el más fuerte, sino que el que mejor se adapta. Eso yo creo que ha sido también de mi parte, pero sí han habido momentos dentro de mi carrera en que me he cuestionado profundamente las decisiones que he tomado, porque sí, estar en los turnos es difícil, navidades, años nuevos, cumpleaños, aniversarios de matrimonio, eh, reuniones familiares que uno las ve pasar. Entonces, tiene bastante razón lo que dice ahí ese estudio. Y yo creo que hay algunos temas quizás
difíciles de reconocer para mucha gente, pero yo creo que hay un tema con la maternidad. No es fácil, sí, con la maternidad, no es fácil para mis colegas que sales un tiempo importante, obviamente, para poder tener a tu bebé, y muchas veces cuando vuelven a trabajar, muchas de esas redes se fueron. Y no hay como preocupación y acompañamiento para que se vuelvan a integrar rápido. Yo siento que ahora estos últimos 2, 3 años, las compañías están trabajando más fuerte en apoyar la maternidad, pero yo veo que el tema de la operación minera, como te digo, te pierdes muchas cosas, y como sociedad hemos gestionado que las mujeres somos las que hacemos el cuidado, ya sea de los padres, de los hijos. Entonces, yo veo que ahí hay un problema, o sea, la corresponsabilidad parental es súper relevante, y también la corresponsabilidad social de la crianza. Entonces, yo he visto muchas mujeres que obviamente, en base al concepto social, se vuelve súper difícil ser mamá, ser profesional, y todo lo que eso implica. O sea, yo creo que la presión las tenemos todas, pero en minería, este último tiempo, yo creo que, por ejemplo, con el tema del COVID, fue un fenómeno a nivel global de que las mujeres retrocedimos en un 10% en el mundo laboral, por lo menos, o sea, por lo bajo. Y eso tiene que ver con una política pública de cuidados, porque hay un fenómeno cultural que afecta mucho. Entonces eso yo creo que ha complejizado el camino de muchas colegas, y también yo creo que pasa que tampoco ha costado un poco que las organizaciones se adapten también. O sea, por ejemplo, en el caso cuando yo inicié, no existía ropa para mujeres. ¿No existía qué? Entonces, no existía ropa de seguridad para mujeres. Ah, ok. Entonces yo me tenía que poner los uniformes que me pasaran. Y muchas veces o me quedaba gigante, o me quedaba corto, o distintas cosas. Entonces ese tipo de detalles van haciendo que no sea muy cálido o sentirse muy acogida en un ambiente laboral. Eso ha ido cambiando con los años. Obviamente la ropa no es lo más importante, pero para poder ejemplificarlo. Los baños también, no en todas partes existían baños de mujeres, y también había que trabajar ese tipo de detalles, que cuando a colegas probablemente generaciones anteriores que estuvieron intentando entrar a operaciones, era un tema, el tema el tema del baño, por ejemplo. Y son varias de ese tipo de barreras, que la esperanza es que vaya cambiando, pero sí también hay una carga social sobre nosotras que afecta tu desempeño, y en minería lo hace aún más difícil de lo que ya es, porque en todas las industrias es difícil para la mujer. Y en el fondo hay algo de la minería que es complejo por el tema de los hijos, pero también es algo que te apasiona mucho. O sea, entonces como un poco un círculo difícil de equilibrar, porque la verdad es que la minería, sobre todo en la operación minera, te absorbe. Uno se acostumbra a estar disponible, o sea, no trabaja uno menos de 12 horas. Lo habitual como supervisores es de 14 a 16 horas diarias. Entonces, está muy intenso, es muy intenso el trabajo, y eso también puede complicar la vida personal. O sea, en eso tenemos que seguir trabajando. Creo yo que es uno de los desafíos que se viene, de influenciar el tema de la corresponsabilidad de los cuidados. Las empresas tenemos también que apoyar a nuestros talentos femeninos desde ahí. Y Daniela, antes de pasar con Cecilia, me gustaría que nos cuentes qué ha hecho, o sea, ya que tú
tienes una experiencia previa muy rica desde Chile y también has estado ya algunos años acá. ¿Qué crees que hay has notado alguna diferencia en cuanto al avance del tema de la mujer trabajando en minería respecto a Chile y Perú? No te quiero meter en aprietos, acá estamos hablando abiertamente porque la idea es que tratemos de mejorar todos, ¿no? Sí, mira, yo siento que sí, efectivamente el tema de la inclusión en Chile se inició antes que acá en Perú, y también son conductas de la sociedad, también que creo que se han ido abriendo oportunidades, pero sí, acá la presencia es menor en el entorno en global, porque afortunadamente nosotros acá en Anglo, que ya Quellaveco, la gerencia mina en particular, nosotros somos de las pocas gerencias que tenemos una superintendente, bueno, éramos 2 superintendentas, ahora estoy yo desempeñando este cargo, tenemos ingenieras, tenemos expertas en voladura, pero sí, yo creo que todavía acá hay harto trabajo que hacer en Perú, porque hay un tema de... Hay algo que pasa con el machismo en general, que cuando empiezan como a cuidarte, o sea, como que usted es una señorita, una señora, y como que tenemos que tener cuidado y respeto, y eso finalmente, obviamente el respeto hay que tenerlo siempre, pero esa condescendencia, siento que acá todavía está muy presente. Entonces, es como, pero ¿cómo una mujer va a ir a terreno con este frío? ¿Cómo se va a enfrentar a este entorno machista, estresante? Entonces, yo creo que por ahí ese cambio de switch va en camino para poder entender que nosotros sí podemos. O sea, si es nuestra decisión enfrentarnos a esto, es porque nos sentimos capaces de hacerlo. ¿Y qué crees que se hizo en Chile? Porque en algún momento tuvo que estar como nosotros, porque es todo un camino, pues, ¿no? ¿Qué crees que se hizo en Chile que sí puede ayudar que acá también se haga? Aparte, obviamente, de cambiar el chip, que eso es algo que sabemos que tenemos que hacer, pero quizás alguna práctica, en la práctica, algo sí. que haya servido, que de repente podría ser útil, no sé. Mira, somos las mismas mujeres las que hemos logrado eso, a través de distintas asociaciones de mujeres en Chile. WIN Chile, de hecho hay un vínculo bien cercano con WIN Perú, obviamente. Hemos trabajado con ambos equipos. Las mujeres hemos hecho harta presión, tratar de incluir, de ir a buscar mujeres a las universidades, mentoring entre nosotras mismas, hacer una red. La verdad es que la autogestión y la insistencia probablemente de nosotras ha sido lo que se ha ido cada vez ingresando al ADN, y en Chile seguimos peleando. O sea, en el fondo no es que haya nacido espontáneo o porque la sociedad cambió, sino que ha sido un cambio que hemos tenido que forzar y empujar, y son muchas las mujeres que se han dedicado a abrir puertas, espacios, para que sigamos avanzando en este camino. Entonces yo creo que sí es importante la organización que se están empezando a ver acá, con WIM y con otro tipo de asociaciones vinculadas a la minería. Y en general yo creo que esa es la forma, ese es el camino. Necesitamos de los hombres, obviamente, necesitamos que ellos también cambien sus conceptos, y obviamente necesitamos un sponsorship, porque en el fondo yo también hay hombres que han marcado mi carrera y que me han apoyado, y obviamente por el momento son los hombres los que están en las posiciones de poder. Entonces, por lo tanto, tienen una responsabilidad ellos de hacer el sponsor a sus talentos. Pero yo creo que en Chile tiene mucho que ver con el empuje que nosotras hemos puesto. No ha sido algo tan fluido.
Gracias por compartir, Daniela. Bueno, como anécdota les cuento que siendo de la generación mayor, yo puedo contar que cuando subí a Antamina la primera vez, que teníamos que contratar operadores y los habíamos traído de todo el Perú para hacerles la entrevista en la misma mina, yo tuve que quedarme a dormir. Todavía no había ni mina, o sea, era cerro nomás. Y tuve que quedarme a dormir. Todavía no había ni la carretera. Tuve que demorarme 8 horas para llegar de Huaraz a la mina, ¿no? Porque ahora ya la carretera y todo llega rapidísimo. Pero en ese momento no habían campamentos, nada. Y el único campamento cercano que había donde nos podíamos quedar a dormir era Contonga. Y en la mina de Contonga, no habían baños para mujeres. O sea, yo fui con una psicóloga y con dos personas más que eran ingenieros de minas, etcétera, que nos acompañaron para el filtro de los operadores. Y al final, bueno, un desastre el baño, por supuesto, ¿no? Era una cosa que no invitaba para nada a entrar. O sea, ya no quiero contarles, pero a eso nos exponíamos nosotros en ese momento, ¿no? Ya hace más de 20 años atrás. Eso ha cambiado muchísimo, obviamente, porque ahora vas a Antamina y esas cosas no... Ahora, primero hay campamentos de Antamina, porque en ese momento lo prestaron, de Contonga. Pero sí, hay muchas anécdotas que contar y muchas gracias, Daniela, por contarnos un poco tu experiencia, y varios aprendizajes que podemos sacar todos, ¿no? De cómo ha ido evolucionando esto y cómo de la parte de la mujer también tiene que moverse, no esperar, hay que pedir, ¿no? Pero también tiene que ser consciente y responsable. Los gerentes generalmente tienen cargos más altos, de que tienen que patrocinar o, entre comillas, mentorizar, acompañar algo para que haya más talentos que puedan surgir y puedan llegar a cargos mayores, ¿no? Eso es lo que en el estudio de McKinsey justamente dice, que una de las cosas que hay que hacer es eso, ¿no? Entre otras varias. Pero bueno, muchas gracias, Daniela, y ahora vamos a presentar a Cecilia Sánchez, que está por acá. Cecilia es una profesional apasionada por las personas, con más de 20 años de experiencia, aunque no parece, en recursos humanos, liderando procesos de cambio, fusiones y adquisiciones. Es psicóloga de la Católica, cuenta con un MBA, ha trabajado en diferentes empresas, en temas en empresas internacionales de consumo masivo, sectores farmacéuticos, y después ha entrado en la minería. Es coach con varias especializaciones en esa materia y es profesora a tiempo parcial, apasionada también por el aprendizaje, y cuenta con estudios en el programa ejecutivo avanzado de recursos humanos por la Escuela de Negocios de Michigan Ross Business School y certificaciones en HR, Agile, Design Thinking, Lean UX, Agility en HR, Management 3.0. En fin, actualmente se desempeña como VP de Recursos Humanos en Antamina, y previo a ello estuvo desde el inicio como gerente de Recursos Humanos en el proyecto Constancia de Hudbay, en Perú, desde antes de que operara, desde que fue proyecto. O sea que adelante, por favor, Ceci. Yo también la conozco, hemos estado en cursos de coaching juntas y la conozco hace muchos años. Entonces estoy muy contenta de que esté con nosotros. Cuéntanos tu historia, Ceci, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación también, y un gusto estar aquí, y creo yo importante compartir aprendizaje, ¿no? Y yo empiezo mi carrera en recursos humanos, y como digo yo, creo que todos nosotros siempre venimos a este mundo con un propósito y las cosas siempre van a venir encajando, ¿no? Yo estudié psicología en la Católica y empecé mi experiencia profesional como practicante. Y ahí fue que tuve que hacer la primera elección en mi vida, ¿no? Que fue practicar en Warner Lambert, una empresa transnacional, o practicar con una profesora que me había invitado a practicar en la empresa donde ella trabajaba. Y como practicante en la empresa donde ella trabajaba iba a ganar mucho más dinero. Pero yo opté por el aprendizaje, porque dije, en una empresa transnacional voy a aprender mucho más. Y ahí fui mi primera elección, y después de 14 años ingresé como practicante, y después de 14 años salí como gerente de recursos humanos para Perú, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. Y esa fue la primera elección acertada, apostando siempre por el aprendizaje.
Y en esas ansias de aprender como practicante siempre terminaba de hacer algo y pedía qué más, en qué más puedo ayudar, en qué más puedo apoyar. Y eso creo que me ayudó muchísimo a aprender y a empezar a hacer esa línea de carrera en la compañía y pasar la primera fusión. Y yo fui la responsable de entrenar a las personas a manejar un proceso de cambio porque no sabían lo que íbamos a venir. Y también fui responsable de entrenar a los líderes de la organización para manejar la productividad, la resistencia y la comunicación que todo proceso de cambio y una fusión genera. Después de esa experiencia vino una segunda fusión y ya con el aprendizaje previo implementamos todos y fue una fusión también bastante exitosa en términos culturalmente, porque el reto de una fusión es la cultura, ¿no? Es cómo construir una cultura sólida que englobe algo nuevo y que tome lo mejor de ambos. En ese proceso, que también fue bastante importante, yo seguí, ahí tuve la oportunidad de estudiar mi maestría. Y como la empresa me auspició la maestría, me especialicé en marketing porque era el rubro, ¿no? Era consumo masivo, entonces estaba relacionado con eso. Y creo que el marketing me ha ayudado muchísimo para implementar todas las tendencias de marketing y ver en lugar del consumidor, ver a mi colaborador. Es por eso que siempre estoy al tanto de todas las tendencias y trato de buscarlas, implementarlas en mi trabajo, ¿no? Y es por eso la agilidad, es por eso el Lean UX, esa experiencia del usuario que es importante. Y en ese proceso, un día le digo a mi jefe que sentía que me estaban regalando el sueldo. Y yo creo que la traducción a eso fue que no me sentía desafiada, no me sentía retada. Y lo que hizo mi jefe inmediatamente fue invitarme a participar en un proyecto. Y me fui a liderar un proyecto como líder funcional de cambio para Brasil y los países de Andina, en una implementación importante, ¿no? Que era SAP en ese momento. Y ahí salí de Perú, me fui a vivir a Colombia, a Cali, la capital mundial de la salsa. Dicho sea de paso, me encanta la salsa. Y como digo yo, las cosas van encaminadas porque yo estudié psicología sin pensar que iba a terminar en recursos humanos. Y mi papá trabajó en el área de recursos humanos, fue gerente de recursos humanos. Y yo hoy día me dedico a la docencia porque me encanta y mi mamá ha sido profesora. Y yo la acompañaba al colegio donde ella enseñaba, era profesora de colegio nacional. Entonces, al final la vida siempre te lleva por los caminos, ¿no? Y te enseña mucho. Y uno tiene que estar muy alerta a eso. En ese proceso de vivir en Cali aprendí mucho personalmente y también profesionalmente. Y de ahí vino mi tercera fusión. Y ahí sí, toda la plana directiva salió de la compañía y es ahí donde empiezo a explorar nuevas oportunidades. Y en ese proceso, que estaba en mi red de contactos, me contacto con una amiga y esta amiga me dice que la empresa donde estaba trabajando su hermano estaban buscando un gerente de recursos humanos que pasara su currículum y que pasara mi currículum en inglés. Y yo creo que eso también es muy importante para ustedes que están empezando o iniciando una carrera. El Perú es un país que invita mucho a la inversión y debemos estar preparados, ¿no? Y yo he hecho reclutamiento para este proyecto en Hadway y necesitábamos gente que hablara inglés, porque venían gerentes de proyectos y era una empresa transnacional también que requería que hablaras en otro idioma. Entonces es muy importante poder hablar otro idioma para poder tener también mejores oportunidades y estar a la altura de los retos. Y es así que yo misma tuve el prejuicio y dije, ¿qué me van a llamar en minería? Porque yo no sé nada de minería, o sea, yo no he trabajado nunca en minería. Pero recursos humanos es totalmente transversal y tuve un mentor que fue un amigo que estudió conmigo, un compañero de psicología que estaba en minería y que ahora está en Quellaveco. Y él fue mi mentor y él fue el que me dio algunos tips, ¿no? Y así encajé, pasé mis entrevistas, las 2 entrevistas que tuve en esta empresa en Hadway fueron en inglés.
Y creo yo que Hadvey me fue muy abierto a la diversidad, porque yo no venía con una experiencia previa y vine a acompañar y a empezar todo este proyecto en constancia, ¿no? Entonces pasé todas las fases y todos los procesos, construcción, operación de una mina. Entonces fue un aprendizaje también muy bonito y tuve la oportunidad de desarrollar al equipo porque no había recursos humanos. O sea, yo ingresé, inmediatamente me apoyé con 2 practicantes y ahí formé una estructura más adelante, ¿no? Y creo también ahí el aprendizaje fue, como venía con una perspectiva muy fresca y diferente, habían cosas que yo me permitía hacer porque para mí me permitía hacerlo. Entonces, creo que todo eso también fue bastante importante, tomar este tema de marketing, trabajar en los fundamentos, en los procesos y empezar a formar esta cultura, acompañar el crecimiento de esta organización, ¿no? Con capacidades, apostando por la gente, entrenando a las personas, acompañándolas, escuchándolas, identificando esas necesidades. Y creo que uno de los pasos también importantes para mi soporte en minería fue que justo coincidió que me metí a estudiar coaching. Entonces creo que el coaching también fue un buen soporte para hacer frente a los retos, porque es una industria diferente. Entonces, ese fue el recorrido que tuve en la empresa y de ahí se presentó una linda oportunidad en Antamina y un crecimiento profesional también para mí. Y por lo tanto estoy aquí en Antamina contenta con los retos y con todas las posibilidades de poder seguir creciendo, desarrollando y acompañar los retos que tiene Antamina hoy en día, ¿no? Si tuvieras que comentar un poquito alguna anécdota que te haya pasado, que fuera interesante para compartir, en el sentido de que quizás en el momento fue insólita, pero que después viste por qué te sirvió de aprendizaje o algo así. Para mí, como yo les dije, todos nosotros venimos con un propósito, ¿no? Y para mí algo que fue importante es escuchar a uno mismo, ¿no? Esa intuición, eso que te dice, ve por ahí, ¿no? Cuando yo estaba en ese proceso de transición, después de 14 años en una compañía, yo estaba explorando posibilidades y cuando se presentó la oportunidad en Hadvey, justo venía una entrevista de un rubro mucho más cercano a la industria donde yo venía. Entonces estaba en el dilema de qué hago, ¿no? ¿Acepto esta propuesta o espero esta otra que es mucho más cercana a mi experiencia? Y claramente es más orientada a seguir con un statu quo y no desafiarme tanto, porque claramente un cambio genera miedo, ¿no? Y es natural. Entonces yo no sabía qué hacer y una amiga me dijo, cuando tengas dudas o cuando estés afligida, ve a rezar al Santísimo, yo soy católica, ve a rezar al Santísimo para que te ilumine. Y yo hice eso, yo rezo, termino de rezar, salgo y lo primero que encuentro es, me topo con una señora y una hijita vestidas totalmente de cusqueñas. Y Constancia está en Cusco. Entonces dije yo, este es, porque yo siento que estoy aquí para apoyar, para dar lo que uno ha recibido. Y así acepté. Y en ese proceso que siempre he cuestionado por qué he tenido la suerte de estudiar, por qué he tenido la suerte de estar en la familia donde estoy, o sea, por qué he tenido esa suerte, y es porque tengo ese propósito, ¿no? De ser arquitecta de prácticas sostenibles y seguir compartiendo aprendizajes para tener mejores prácticas en recursos humanos. Y ahí fue que descubrí también mi propósito de vida. Excelente. Un aplauso, por favor, para... Oye, no sé si aplaudimos a Daniela. Otro aplauso para Daniela.
No está por ahí. Bueno, acá nos han hecho llegar en una notita que nos han enviado ya varias preguntas por el WhatsApp para nuestras invitadas de hoy. Entonces vamos a darle una miradita a las preguntas que hay. A ver, Coral, ¿están en cuál chat? En el de todos. ¿Cómo se llama el chat? Porque me olvido. Jueves Minero. Jueves Minero, ya, acá está, gracias. Entonces, a ver, la primera pregunta, yo voy a leer un poco la pregunta y si alguien quiere contestarla, me levanta la mano y si no, yo escojo a alguien. ¿Consideran que existe algún choque cultural al trabajar mujeres con grupos mayoritariamente masculinos? ¿Cómo superarlo? Bueno, en mi experiencia, ustedes ya lo han escuchado, siempre en el equipo de trabajo donde he estado, siempre habían más chicos, ¿no? En el tema de DIPIT yo traté de que haya esa equidad de género, pero no lo he visto como que un choque muy, muy fuerte, sino ha sido como un tema de comunicación, cómo mejoramos esos aspectos entre ambos. Y cuando había esos retos o asperezas, lo que hacíamos es conversar y ver qué puntos mejoramos como equipo. O sea, ok, hay más chicos, más chicas, ok, hagamos integraciones, comuniquémonos, mejoremos ese aspecto. Y creo que por ambos lados hemos cedido, tanto hombres como mujeres. Y yo creo que esa es la magia, ¿no? Porque en realidad, si unimos los dos talentos, claramente vamos a poder salir adelante en proyectos y crecer como personas. Creo que sí. Eso has dado en el clavo. Yo creo que tanto hombres como mujeres, si tenemos empatía uno por el otro, sí, totalmente, y tenemos una visión clara de hacia dónde vamos, podemos sacar las cosas adelante. Yo recuerdo una anécdota rápidamente. Yo estaba en una sesión, digamos, de coaching a varios chicos, cuando estaba en WIME, hace ya 10 años de esto, y había una chica que, habían chicos y chicas, ¿no? Pero habían, por decirte, 20 chicos, y de los 20 chicos habrían pues 5 chicas en ese momento, ahora hay más, pero... Y resulta que una de ellas contaba su historia y decía que a ella le habían dado una beca, no voy a decir dónde, no una beca, sino le habían dado una práctica para trabajar en una mina subterránea. Y que estaba muy frustrada porque ella estaba estudiando ingeniería de minas y le habían puesto en un despacho administrativo cuando ella quería entrar a la mina y no la dejaban porque decían que el muki y que no sé qué. Entonces, y ella sintió se le salió, se emocionó, ¿no? No se puso a llorar horrible, no, sino se emocionó contando lo que le había pasado. Y había un montón de chicos. Ahí había, la mayoría eran chicos, y los chicos se emocionaron con ella. Y si tú veías los ojos de los chicos, como ellos sentían que si ellos hubieran estado en lugares de chicos, cómo se hubieran sentido también, ¿no? Entonces, eso yo creo que es la empatía y las nuevas generaciones que viven eso, que no era así antes, ¿no? Antes un poco que hay mucha condescendencia, mucho paternalismo. En cambio, las nuevas generaciones están teniendo más empatía y creo que eso va a ayudar mucho también que juntos salgamos adelante en esto. A ver, otra pregunta. ¿Consideran que la maternidad limita de cierta forma el desarrollo laboral de la mujer? Ahí está, ya lo contestó un poco Daniela, pero vamos a pedirle a Cecilia de repente que nos pueda dar su versión del tema. Yo creo que no nos limita. Yo creo sí que hay prioridades y que es importante tener balance y es importante tener apoyo. Mi base siempre ha sido Lima. Me ha tocado viajar bastante por temas de trabajo. Mi hijita ha estado acostumbrada a no verme tanto, a viajar, pero sí verme en espacios que son importantes, familiares, ¿no? Que eso no es negociable. Entonces, yo salí encinta cuando estaba trabajando en minería. Y yo sí considero que soy una mamá trabajadora y que no sería la mamá que soy si no trabajara.
Y yo respeto mucho a las mujeres que priorizan su rol de mamá y se dedican a la maternidad y lo viven feliz. Entonces yo creo que es una decisión personal. Nunca me he visto limitada y también creo yo que sería mi opción no optar, porque sí me ha pasado que en mi proceso en Hadwe me invitaron a otras empresas a participar y la base era en Mina y esa fue mi decisión de decir que no, ¿no? Entonces creo que depende mucho de uno, depende del momento, depende del apoyo, del rol, pero no creo que sea una limitante. Ok, sigamos a ver con las preguntas. ¿Cuál ha sido el mayor reto que afrontaron trabajando en minería? Daniela, si estás ahí, por favor. Sí, acá estoy. El reto ha sido ganarme un espacio en mi caso, yo como lo voy a llevar a mi historia. Para mí el mayor reto ha sido ganarme un espacio en lo técnico y en lo operativo, en lo productivo. Yo siempre tuve la oportunidad de mencionar, como tú decías, hay que pedir. Entonces siempre yo planteé ese tema de que a mí me interesaba estar ahí, siguiendo la libre cobre o el mineral que se produzca. Y es difícil porque para poder dar opiniones técnicas muchas veces cuesta que el grupo dé el espacio. Y muchas veces me ha tocado quizás sacar cosas de mí que antes de ingresar a la minería yo no habría sido capaz de enfrentar, porque uno tiene que aprender a tener conversaciones difíciles. Y yo creo que una de las cosas que en operaciones por lo menos y en áreas estratégicas de decisión del negocio, las mujeres tenemos que aprender eso, que de vez en cuando sí tienes que ser capaz de imponerte. Quizás yo sueno un poquito políticamente incorrecta, probablemente eso es por, eso es por el área en el que trabajo, pero sí, yo si le tengo que dar un consejo a la chica en base a mis grandes retos, sí las mujeres tenemos que aprender a posicionarnos, sí tenemos que aprender a enfrentar estas conversaciones difíciles, porque yo he notado también en muchas chicas que se toman muy personal, y eso también yo creo que es un condicionamiento social, que cuando alguien tiene una conversación contigo y te dice, no, tú te equivocaste, tienes que hacer esto bien, bla, 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 muchas chicas como que se lo toman casi personal, pero no es así, es trabajo. Y en el fondo, esa barrera yo creo que es importante desarrollarla. Como la historia que tú contabas de esta chica, efectivamente, ella probablemente para poder ganar el espacio y ser capaz de mostrar esa vulnerabilidad, es porque tuvo que adquirir estas competencias de saber lo que quería, de poder manifestarlo en el espacio que se le presentara. Y ese ha sido un reto, la verdad es que ha sido un reto porque yo me he desarrollado en espacios, o sea, más hombres, pero también es un espacio muy masculino, porque en el fondo en otros lugares hay mayor presencia de hombres, pero tampoco es tan masculino como en el caso de la operación, que en el fondo es mucho, eh, donde pesa mucho el imponerse o el ser capaz de desarrollar, sobre todo en la minería antigua, ahora está cambiando obviamente, pero cuando yo entré en el 2006, tuve que aprender a plantarme y que me respetaran y que me escucharan y así ha sido en mi carrera en distintos ámbitos. El mansplaining corre por todos lados Sí. en mi versión de los hechos, por lo menos en lo que yo he vivido en operación. Entonces, cuesta, pero yo creo que es un reto y un reto para todas las chicas que quieren entrar a este rubro, a enfrentarse y desarrollarse en ámbitos más técnicos, más operativos, en que hay que desarrollar esas competencias.
Qué interesante lo que dices, Daniela, porque en realidad yo creo que en el ámbito de operaciones se vive una energía masculina, no solamente porque no hablo de machismo, que también se puede vivir, pero hablo de la energía masculina. Una mujer puede también tener energía masculina, y de hecho todas tenemos energía masculina y los hombres también tienen energía femenina. Lo que quiero decir es que la energía masculina es la de obtener, la de ir hacia adelante, la de tener los logros, la de alcanzar las metas. La energía femenina es de escuchar, es de contener, es de empatizar. Y todos tenemos ambas energías, pero en un ambiente que la dinámica es tan de cortar costos, de lograr el objetivo, de la producción, etcétera, la energía de por sí es más masculina, es natural. Entonces las mujeres tenemos que aprender que dentro de nuestra feminidad tenemos que tener también actitudes que son de energía masculina para que no se nos trepen también los masculinos, digamos, la energía masculina, porque no lo hacen adrede, no nos trepan adrede. Creemos nosotros que se nos trepan, pero nos están diciendo las cosas como ellos lo creen y de repente nosotros nos podemos poner a la defensiva y no es así. A mí me ha tocado también en mis épocas cuando venían los gringos así bien de afuera y así tipo cowboy y agarraban y me hablaban barbaridades en inglés, yo les contestaba con las mismas barbaridades y nos poníamos al mismo plano y le decía, oye, acá estamos acá y ya, pero yo no me la tomaba a la personal porque sabía que él tenía una mentalidad gringa, decía las cosas directas y no era por molestar, era porque quería que aprendiera o porque le parecía lo más normal decírmelo. Entonces también a las mujeres tenemos que aprender a no ser tan susceptibles en ciertos momentos, ¿no es cierto? ¿Tú qué dices, Melissa? O sea, en mi caso... De acuerdo. Dale, Daniela. En el sentido, yo lo que sí quiero que, como tú dices, no quiero que en el fondo es que nos tengamos que masculinizar. No se trata de eso, pero sí, como tú manifiestas, hay decisiones muy orientadas, estamos todos muy orientados al logro en operaciones. Y en el fondo... el liderazgo también se manifiesta en eso, o sea, no solo tenés que ser líder de tu gente, también tenés que ser líder de tus compañeros, de tus jefes. Y claro, a nosotras que hemos estado iniciando nos cuesta, a mí me costaba, yo era una chica muy consentida dentro de su familia, pero sí hay que aprender y de vez en cuando la conversación difícil y la conversación de frente hay que tenerla, pero también entender que es en el trabajo. No es una conversación que estamos teniendo porque tenemos un punto de vista técnico distinto, siempre como la típica frase, o sea, firme con el problema hablando con las personas. Y eso hay que aprenderlo. Y en el fondo es mi experiencia tratando de dejar algo, ¿no? Ojalá que las cosas fueran distintas, pero son como son y tenemos que seguir ganando el espacio y mientras eso suceda tenemos que seguir avanzando, porque también el mundo corporativo es así en general. Así Entonces, eso. Ok, gracias, Daniela. Una pregunta que acá veo es, ¿recomiendan a las generaciones de mujeres jóvenes trabajar en minería? ¿Por qué? Creo que lo hemos venido hablando y creo que eso ya poco se ha dicho, pero si alguien quiere, tú que eres la más joven acá del grupo, si quieres decir algún comentario. Claro que sí. Yo lo recomiendo al 100%. En mi experiencia ha sido muy grata, como les he contado, pero también muy retadora y ha sacado una mejor versión de mí, realmente. Como les decía, yo cuando tenía esas conversaciones complicadas en Mina, era como que yo decía, Dios mío, como le pasaba a Diana, ¿no? Venían como que a imponer ciertas cosas o algunos tienen un carácter especial, por así llamarlo. Era como que, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿No? Y ahí me di cuenta la importancia de generar habilidades. Y eso sí, de verdad que es tan importante esas habilidades de comunicación. Saber escuchar también, porque tienes que escuchar el punto de vista de esta persona. Y luego transmitir tu punto de vista. Yo sé que las mujeres somos un poco más sensibles y como decía Daniela, ¿no? A veces nos tomamos algunas cositas a personal, pero creo que es bueno comentarle a la persona, no me parece esto, me gusta trabajar de esta forma, para que tu equipo de trabajo también te conozca, ¿no? Y tú no te sientas también como que, oye, ¿qué está pasando conmigo, no? Yo creo que es bueno conversarlo.
es bueno dar tu punto de vista, así te cueste, así no te sientas escuchada. Yo también me sentía así muchas veces, ya, oye, creo que no me están entendiendo o no toman en consideración mi punto, pero siempre es bueno hablar. Y creo que ahí nos empezamos a entender, ¿no? Yo creo que esa es mi experiencia y hasta el día de hoy yo lo digo también en Guayme, las veces que me ha tocado ser mentora, lo comunico mucho, ¿no? Chicas, demos nuestra voz, igual los chicos, ¿no? Me parece, no me gusta, y si el día de hoy es un reto para ti comunicarte o comunicar esas cosas difíciles, créeme que a mí también me pasa, pero es como respira un poco, entra en ti y ve qué es lo que vas a decir y cómo lo vas a solucionar, porque es a beneficio de ambos, ¿no? Eso sería. Gracias. Bueno, en realidad las tres han tenido una trayectoria, unas más tiempo que las otras, pero todas están muy comprometidas, ¿no? con la minería desde sus diferentes ámbitos. Dicho sea paso, la chica que mencioné, que se emocionó y era una coachee de Guayme, que mencionó Guayme, y ahora está trabajando, es una superintendente de una mina muy importante. O sea que no voy a mencionar nombres, pero superó todo eso y fue adelante. O sea que hay muchos retos todavía y también hay un tema ahí que no se trata mucho porque es delicado, pero también el acoso sexual, ¿no? Yo creo que tenemos que ser también bastante cuidadosos. Creo que las compañías cada vez más están tomando eso como algo muy serio, que antiguamente lo dejaban pasar, se reían, jajaja, pero si te echo un piropito, o si te echo no sé qué, esas criolladas ya en el mundo de hoy no existen. O sea, y creo que cada vez las minas tienen que estar más alertas porque las leyes, y no solamente las leyes, sino por convicción propia, van a ser también un mundo más fácil en el cual poder interactuar con las mujeres. Yo recuerdo alguna vez que ¿cómo se llama? Me acuerdo que entré a me lo voy a contar esta anécdota, entré a Antamina, ya cuando ya están algunas personas trabajando allá, todavía no había la mina, pero estaba el gerente de ingeniería y todos eran gringos, ¿ya? Y entré y había un almanaque. Ya saben qué tipo de almanaque, ¿no? Entonces, parece que alguien había puesto ese almanaque ahí. No, una chica bien ricotona, no sé, regia la chica, no tengo nada contra la chica, pero ese almanaque, entonces los gringos que habían visto ese almanaque se horrorizaron, porque venían de una cultura que ya eso era improcedente, no podía haber una cosa así, era prácticamente te podía meter a la cárcel, creo, en Estados Unidos si ponías una cosa acá. Pero acá eso hace 20 años atrás era lo más normal, es más raro no verlo, ¿no? Pero poco a poco, eso fue cambiando y ya eso lo veían como algo que no debería suceder. Y esas pequeñas cosas que crean sesgos inconscientes hacen que también, si es que no se cambian, la cultura tampoco. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Ceci, de repente, en tu experiencia? Bueno, yo creo que tenemos que partir de la educación, de la sensibilización, porque también creo que necesitamos aprender a socializar de una forma diferente, ¿no? A nosotros nos ha pasado que hemos tenido actividades, ¿no? Las típicas por el Día del Minero, alguna actividad en julio que uno quiere traer, no sé, alegrar a la gente, entonces traes comediantes, ¿no? Y yo siento que las organizaciones, la sociedad ha evolucionado mucho en términos de ese cuidado a la mujer, pero no en todo aspecto. Entonces nos ha tocado pasar control de calidad con la persona comediante, advertencia al manager, advertencia al comediante, y así han cometido sus excesos de discriminación a la mujer, ¿no? Entonces creo que es un proceso de aprendizaje, de evolución. Al final optamos ya no por hacer ese proceso porque era muy complicado, era muy riesgoso, era denigrante, no podíamos controlarlo más, ¿no? Pero creo yo que parte mucho de la educación, parte mucho de la empatía, como tú mencionabas, ¿no? Porque ellos, los hombres tienen hijas, tienen una esposa, tienen una pareja, ¿no? Tienen una mamá.
Entonces, todos nos merecemos respeto. Entonces, creo que por ahí va el trabajo fuerte que tenemos que hacer nosotros como organización, como sociedad, empezar a poner en valor el tema del respeto que tan importante es, ¿no? Y tratarnos a todos por igual, porque todos somos merecedores de respeto. Y Daniela, tú, ¿cuál dirías que ha sido el reto? Te he preguntado sobre esto, pero de repente no, el reto que ha hecho que tú continúes escalando, porque de repente pues has tenido más resiliencia, has sabido cómo manejarte mejor en un ambiente más varonil, obviamente tu propósito, que te encanta lo que haces, se sabe que te ha llevado, pero también qué otras competencias crees que te han ayudado a lograr estar donde estás. La verdad es que yo creo que también es porque soy un poco terca. Porque de hecho es uno de los feedbacks que he recibido en su momento, que en un hombre sería algo con convicción, pero en mi caso es que soy terca. Sí, creo que tiene que ver con la decisión, con la convicción que tengo, y también es que lo que te decía, que hay que adaptarse y también hay que entender las reglas del juego. De nuevo voy a ser poco política, pero hay que entender también las reglas del juego. Y a veces para poder jugarlo hay que hacer adaptaciones a uno mismo. O sea, en el fondo lo único que uno puede cambiar es a uno. Y a mí ha significado efectivamente tener que procesar muchas cosas, no aguantar, no estoy hablando de eso, sino que estoy diciendo, ok, esto es lo que hay que hacer, puedo hacerlo, no puedo hacerlo, cuál es mi límite, pero siempre estoy pensando en eso, o sea, en el fondo no mantengo esa postura de que los demás están mal y que deberían ser distintos, es como lo que les digo siempre a las chicas, o sea, en el fondo hay que adaptarse y hay que tener claro para dónde uno quiere ir y entender las reglas del juego. O sea, yo creo que también en eso quizás he ganado un poquito más de energía masculina, como estábamos hablando, pero sí, creo que esa ha sido la diferencia probablemente con algunas chicas que han ido en el camino saliéndose o tomando decisiones que no les han permitido seguir manteniéndose en esto. O sea, es verdad, o sea, yo tengo súper claro que mi desarrollo en operaciones es súper poco frecuente. Eso es un hecho, o sea, no hay muchas mujeres que se hayan pasado la vida en el cerro. Pero yo creo que tiene que ver con eso. O sea, una es tener una convicción firme de que eso es lo que quiero hacer. Muchas veces también he tomado una actitud de no me la van a ganar. Y siempre así. Esa es creo que es lo que me ha podido diferenciar, en el fondo. Entender cómo son las cosas y no acomplejarme. O sea, como no ponerme el sesgo de no, es que eso no debería ser, o por qué, o los demás están equivocados y yo no. O sea, yo también siempre estoy mirando eso. Yo digo, a ver, ok, si el río suena es porque piedras trae. A ver, ¿qué es lo que a lo mejor yo no estoy haciendo bien? ¿Cómo no me estoy comunicando? ¿Por qué no me están entendiendo? ¿Cuál es mi desempeño? ¿Estoy logrando los objetivos? Que eso es lo principal al final del día. En el fondo, yo desde mi esquina, con mi forma de ser, con mi feminidad, ¿estoy logrando objetivos o no? Porque al final todo se traduce en eso. Y eso es lo que yo menciono, a lo que me refiero cuando digo las reglas del juego. O sea, en el fondo, como tú bien dijiste, aquí nosotros estamos enfocados en reducción de costos, producción, optimizaciones. Y eso es lo que es. Y muchas veces toca tomar decisiones difíciles y hay que hacerlo.
eso puede ser que me haya cambiado, haya hecho que mi ruta se mantuviera por acá. Qué interesante. Lo que escucho es que tú eres muy consciente de lo que, digamos, de la balanza, digamos. Tú en tu balanza tienes el propósito que te encanta estar al aire libre, te encantan estos logros, te encanta tu trabajo, ¿no? Pero para tener todo eso también tienes que saber las reglas de juego, y las reglas de juego a veces van para arriba, a veces van para abajo, pero al final tienen que balancear todo eso que buscas, porque si de repente las reglas de juego son demasiado frustrantes, o sea, pueden tener un nivel de frustración, pero ya tampoco pueden ser a un nivel de que no valga la pena hacer todo eso que quieres Exacto. hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo buscas, exacto. cómo ves ese balance? ¿Cómo lo mides? Lo vas midiendo constantemente y por eso que tienes esas conversaciones difíciles, me imagino. Sí, mira, yo hay cosas que yo definí como prioridades límites. Yo dije, si el trabajo va a poner en riesgo mi matrimonio, ese es un freno. Uh-huh. Afortunadamente mi marido me acompaña en esto y está acostumbrado a vivir esta vida. Pero si por el trabajo voy a poner en riesgo mi proyecto familiar, es un límite. Por otro lado, los valores. Uno tiene que siempre tener sus valores. Y cada vez que el mundo se pone difícil, hay que recurrir a esa guía. Entonces, por ejemplo, yo puedo aceptar que quizás hay hombres que pueden ser un poco más agresivos, pero no voy a aceptar que me falte el respeto. Entonces ahí tengo que permanentemente estar mirando eso. Y es la pregunta simple que me hago, así como para llevarlo bien a lo esencial, es, ¿puedo vivir con esto o no puedo vivir con esto? Y si puedo vivir con esto, sigo avanzando. Porque obviamente hay cosas que no voy a tolerar, o sea, yo no voy a tolerar una empresa, no voy a trabajar en una empresa que, no sé, viola derechos humanos, trate de forma indigna a la gente. Esas cosas yo tengo claras que no las voy a tolerar. Uh-huh. Y claro, voy a dar la pelea hasta donde tenga sentido, porque obviamente muchas veces al final la mejor señal es salir de la organización cuando tú consideras que algo está mal. A veces por tu salud también hay que hacerlo, pero sí creo que esa es como una forma en que yo lo he manejado. Decir, ok, esta regla del juego es esta, ¿va en contra de mis valores o no? ¿Me va a hacer algo que yo considero incorrecto? Y ese es mi límite. Claro, sí, gracias. Y bueno, ya vamos terminando. Melissa, por favor, tú si tienes, quería pedirle a cada una de ustedes, para cerrar, que si tuvieran que decirles un párrafo, una oración o una sugerencia corta que se lleve acá el público, tanto hombres como mujeres, para que la mujer cada vez más pueda trabajar más, interactuar mejor con su contraparte en las minas, ¿cuál sería eso que pudieras decir? Bueno, mi mayor consejo para todos los que me están escuchando es que aprendamos a trabajar nuestro liderazgo. Yo creo que el liderazgo nace primero en uno mismo, porque tenemos que liderarnos a nosotros mismos, pero luego trasciende en tu familia, en la organización y todo ello. Entonces, para mí, lo mejor sería empecemos a trabajar esas habilidades donde nos permitan crecer, primero como personas y luego como profesionales. Y eso va a marcar mucho la diferencia. Y también dense la oportunidad de volver a aprender. Si creen que en este momento hay retos, ok, vuelvan a repasar algún dato que necesitan, a juntarse con personas que los inspiren. No tengan miedo, no tengan vergüenza de pedir ayuda. Yo creo que hay muchas personas abiertas a escuchar, a ser mentores. Busquen esas personas porque
Yo de verdad que siempre he sido bien fastidiosa en eso, ¿no? Ayúdenme, pedía feedback y creo que eso ha sido lo más potente. Eso sería mi mejor consejo. Gracias, Melissa. Ceci, ¿tú? Yo les diría a los profesionales, ¿no? Hombres y mujeres, que somos iguales, que somos capaces y que realmente nos complementamos muy bien porque trabajamos en equipo y podemos generar muchas sinergias. Entonces, la invitación es a vernos como iguales, competentes, capaces y a poder codiseñar y construir juntos lo que queremos, ¿no? Daniela. A las chicas les diría, no tengan miedo a ser ambiciosas. No se te oye. Que a las chicas les diría que no tengan miedo No a se ser te oye, ambiciosas. creo que estás en mute. No. Ahora sí. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Lo que le diría a las chicas es que no tengan miedo a ser ambiciosas. Declarar ambiciones está bien. Y también manifestar las cosas, porque las jefaturas no son adivinos. Entonces, en el fondo, uno tiene que ser capaz de decir, oye, ¿sabes que mi ambición es ir hacia allá? Por favor, ten las oportunidades para mí y ser ambiciosa, no verlo con el dejo negativo que muchas veces se ve. ¿Sí? Yo tengo muchas ambiciones y hay muchas ambiciones más que quiero cumplir. Y a los hombres voy a ocupar un concepto moderno. A muchos hombres yo les diría, desaprendan o desconstruyan algunas cosas para aprender otras cosas nuevas. Es un proceso difícil porque los hombres también son condicionados por la sociedad. No es tampoco que sean malas personas, para nada. Pero yo lo que he ido aprendiendo de mis colegas, de la interacción que yo he ido teniendo con ellos y de los cambios que han hecho, tiene que ser importante que no lo hagan porque por la mamá sino que por ellos mismos. Sino que decir, ok, estar consciente, estoy cometiendo un micromachismo, le hablé bien. Yo he recibido consultas de colegas que me parecen súper respetables. Cuando me preguntan, me dicen, oye, en realidad parece que esto no está tan bien, ¿qué pensáis tú? Eso es lo que yo creo que le aconsejaría a los hombres. O sea, en el fondo estén atentos a qué sesgos inconscientes, como los mencionaste, tomar conciencia de ellos. Porque la discriminación uno no la ve hasta que la vive. Y les voy a poner el ejemplo de, no sé cuántos se han dado cuenta de lo poco amigables que son las ciudades para la gente con movilidad reducida. Y uno no se da cuenta hasta que o uno tiene un problema o un familiar tuyo tiene un problema y trasladarse en la ciudad es horrible. Lo mismo le digo siempre a mis colegas, o sea, quizás tú piensas que todos somos iguales, que está todo perfecto, pero piensa un poquito más allá. ¿Te has dado cuenta de esas discriminaciones? Y hasta que no las vivas, no las ves. Entonces, para poder verlas sin vivirlas, tienes que hacer un esfuerzo interno, personal. Eso le diría a los chicos. Gracias, Daniela. Bueno, yo creo que hay que darle un aplauso acá a nuestras invitadas. Y a ustedes también por estar tan atentos a estas horas de la noche. Creo que ha sido interesante porque todos han estado bien atentos. O sea que un aplauso para ustedes. Y ahora los vamos a invitar a un pequeño cóctel que estamos haciendo un brindis por justamente el Día de la Mujer que fue ayer, pero por ser Jueves Minero se hace hoy. Muchas gracias. Adelante, por favor. Brinden por mí. Gracias, Daniela. Adiós. Brindaremos por ti. Chao. Gracias. Chau, Cuídate. chau.